Vamos a estar esta mañana en Juan capítulo 13, por favor. Juan capítulo 13. Este texto es para Juan, es la versión juanina de la cena, de la narración de la cena que cuentan los sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Juan es, junto a Lucas, el segundo evangelio que nos da su declaración de propósito de manera abierta. En Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, dice lo siguiente: Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la declaración de propósito. Esto se ha escrito no para que tengas una información, sino para que conozcas, para que tengas una relación con el Señor. Es, como decía, junto a Lucas, el segundo evangelio que nos da de manera abierta, clara, su declaración de propósito. Vamos a leer entonces Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después, como siempre. Pedro le dijo: Jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: Bueno, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón: Señor, entonces, báñame. Le dijo Jesús: El que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues todo está limpio. Ya vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le entregaba, por eso dijo: no todos estáis limpios. Así que después de haber lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa, y aquí está la cátedra. ¿Entendéis lo que os he hecho? Noten que Jesús no dice: me di a entender. Jesús dice: ¿entendieron sí o no? Porque eso de que uno pregunta así es despectivo. Pero Jesús dice: ¿ustedes entendieron esto? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, lavé vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que así como yo hice, también vosotros hagáis. De cierto os digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol o el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. No hablo así de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su talón. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, que el que recibe al que yo envío, a mí me recibe, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra de Dios. Que el Señor añada bendición, hermanos, a través de su palabra esta mañana. Este texto hace parte de un texto más amplio que se conoce como el discurso de despedida de Jesús en Juan, que está de los capítulos 13 al capítulo 17. Es el discurso de despedida. El discurso de despedida
En la Biblia es una composición literaria muy estilizada. La encontramos, por ejemplo, en 2 de Samuel 12, el discurso, Samuel se despide. Lo encontramos en Deuteronomio 31 al 34, por ejemplo, Moisés se despide. Lo encontramos en Josué, capítulo 24. Pero los discursos de despedida tienen una particularidad, y es que quien da discurso ve que su muerte se acerca. Y frente a eso, reúne a los suyos, a quienes han estado cerca, y les da, por así decirlo, el resumen de su enseñanza, y les invita a vivir a la luz de esa enseñanza ante la realidad de la partida. Entonces, discurso de despedida. En este discurso de despedida, o en esta parte del texto de Juan capítulo 13, como decía, que es la versión juanina de la Santa Cena, Jesús sabe 3 cosas, 3 asuntos. Jesús sabe 3 asuntos. Y a través de esos 3 asuntos que Jesús sabe, vamos a hilar nuestro discurso esta mañana. La idea no es imponer sobre el texto una estructura mía. La idea es dejarnos llevar por lo que el texto mismo dice, por lo que el texto mismo habla. Jesús sabe 3 cosas. Lo primero que Jesús sabe es que ha llegado su hora. Eso es lo primero que Jesús sabe. Dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Varias cositas allí. Varias cosas. Padre es una de las palabras que más se repite en el Evangelio de Juan. Yo tengo en mis notas más de 60 veces. Y en este discurso se repite 48. J. Parker dijo que Padre es el nombre cristiano para Dios. La segunda palabra que más se repite en el Evangelio de Juan, adivinen cuál es. Amor. 2 conceptos que sería interesante un día acercarnos a ellos, justo hoy, cuando estamos y vivimos nuestras, o en medio de una sociedad huérfana de sentido, huérfana de proyecto de vida, huérfana de verdadera fe. Y justo hoy, cuando estamos asistiendo a una tergiversación de lo que realmente es el amor. Las 2 palabras que más se repiten en Juan, ¿cuáles son? Padre, amor. A veces tengo problema con ese Dios justiciero que presentan algunos, el Dios de la ira. Y te va a consumir la ira de Dios. Si eso fuese así, tú, el predicador, hubiese sido el primero en ser consumido. No estoy diciendo que la Biblia no presenta un Dios de ira, un Dios que ama la justicia, pero su amor y su misericordia es mucho más fuerte. Padre es el nombre cristiano para Dios. Jesús sabe que ha llegado su hora. El tema de la hora en Juan es importante, porque desde que Jesús inicia el principio de sus señales, ¿cuál es la primera señal de Jesús en Juan? Note que Juan evita llamarle milagro, no le llama milagro, le llama señal. ¿Por qué? Porque la señal, ¿qué hace la señal? Señala. La señal señala. Es decir, la señal no es un fin en sí misma. Quiere invitarme, es medio para, quiere invitarme a que contemple una realidad que va más allá de la suya. Por eso Juan evita llamar milagro, señales. Entonces Jesús inicia la primera señal en las bodas de Caná, en una fiesta. Y ahí tiene un diálogo con su madre, la de Jesús. Y
Jesús le dice a la mamá, porque Juan evita llamarle María, no la llama por su nombre. Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado. Es como ese marranito que estamos engordando para diciembre y que todavía es febrero, por ejemplo. Y lo estamos persiguiendo así en el patio, se me ocurre, ¿no? Y de pronto el marranito se nos devuelve y nos pregunta, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. La hora es diciembre, ¿cierto? La hora en Juan para Jesús es su muerte. Su muerte. Ahora, hay mucho que decir de eso, pero Jesús sabe que ha llegado su hora, es decir, sabe que va a morir. La Pascua era la fiesta que celebraban los judíos, que se menciona allí antes de la Pascua, para celebrar y conmemorar la liberación de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Pero Pascua significa pasar. Por eso hay un juego de palabras. Había llegado la Pascua cuando Jesús iba a pasar. Entonces Jesús va a vivir su propia Pascua. Jesús va a vivir, está a punto de vivir su propio éxodo de este mundo al Padre. Pero quiere llevarnos en ese éxodo a nosotros. Pensé que iban a decir amén. Santo. Quiere llevarnos en ese éxodo a nosotros. Por eso más adelante le preguntan por el camino. ¿Y dónde está el camino? Capítulo 14. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El texto dice que Jesús los amó hasta el final. ¿Qué es amar hasta el final? Hasta cuando ya no se puede más. Esa palabra que se usa ahí final, también la usa el Evangelio en el capítulo 19, versículo 30. Miren lo que dice. Cuando Jesús recibió el vinagre, ojo, no están en un restaurante, está en la cruz. Es una bebida que se daba para paliar un poco el sufrimiento. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Esa palabra que se usa ahí, consumado, es la misma palabra que usa hasta el fin, la misma raíz. Es decir, los amó hasta el fin. Amar hasta el fin es morir. ¿De acuerdo? Amar hasta el fin es entregarlo todo. Por eso Jesús le pregunta a Pedro en el mismo capítulo 13, versículo 38. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. No hubo respuesta. De cierto te digo que no cantará el gallo hasta que me hayas negado 3 veces. Es decir, aún no estás preparado para amar hasta el fin. ¿Qué es amar hasta el fin? Darlo todo. Entregarlo todo. Eso es lo primero que Jesús sabe. Sabe que ha llegado su hora. No es fatalismo aquí. Dicen, toca, ¿no? Vamos para la cruz. La cruz es el punto final, es la conclusión lógica de asumir la vocación del Padre tal como Jesús la asumió. Es decir, Jesús sabía que subvertir la religión de la época, que subvertir el orden político de la época, que presentar esa imagen del Padre que él estaba presentando, lo iba a llevar por parte del imperio, pero también por parte de la religión, lo iba a llevar indefectiblemente a la cruz. O sea, uno puede estar viviendo así y predicando ese mensaje y morir de viejo. No, yo voy a morir allá en Cancún, con un coquito así, una chica echándome aire, echándome así de viejito así, que me mueva y sale un vallenato. No podía Jesús predicar un mensaje así y morir de viejo. Dott fue un estudioso de las parábolas. Es un pastor alemán. Él dijo, a Jesús no lo crucificaron por estar contando historias bonitas.
su mensaje subvertía. Jesús sabe que ha llegado su hora. Segundo, Jesús sabe que que el control está en sus manos. Versículo 3. Y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué es lo segundo que Jesús sabe? Que el control está en sus manos. Es decir, el Padre le ha entregado todo. ¿Qué hace uno con semejante descreste de poder? ¿Qué hace uno con eso? ¿Qué hace uno con tanto poder? ¿Ustedes se acuerdan de la película Todopoderoso, la 1? Donde el tipo se queja porque parece que Dios le ha quedado grande este hecho de manejar el mundo y el cosmos y eso. Y Dios aparece y le dice, bueno, está bien, yo te cedo mi poder. ¿Qué hace? Lo usa para sus propios intereses y beneficios. Finalmente la película termina concluyendo que que eso de ser Dios es mejor que lo haga Dios. ¿Qué hacemos con eso? Con semejante poder, uno esperaría que Jesús hubiese hecho la mano así, ¡reciban! En primer lugar. En segundo lugar, tal vez Jesús hubiese dado su discurso. Bueno, ustedes saben que ahora yo tengo todo el poder, así que sírvanme. Miren lo que hace. Y el giro del texto, el giro sorpresivo del texto. Miren lo que hace Jesús con semejante poder. Tiene todo el poder. El Padre le ha dado todas las cosas. Se levantó de la cena. Se quitó el manto. Miren la cantidad de verbos que se usan allí. Y tomando una toalla, se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esto definitivamente pone patas arriba el concepto que tenemos nosotros de poder y de servicio. ¿Para qué es el poder? Para servir. El poder es para servir. En política hay una frase que dice, no sé quién la dijo, Jean-Luc u otro, no sé, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Algo nos pasa, hermanos, cuando tenemos poder. ¿Ustedes sabían eso? Algo nos pasa. Ustedes han conocido el típico candidato de política del barrio que mientras hace su política, está haciendo su campaña, saluda a la gente, toma el tinto con la gente, es dirigente de la acción comunal, ha tenido una carrera política en el barrio, la gente lo conoce, da su voto, llega a la alcaldía, llega al consejo, y si no está preparado para eso, se marea. Se marea. Lo mismo pasa con nosotros, los que servimos al Señor. Si no estamos preparados para esto, nos mareamos. Por eso oren por mí. Señor, no permitas que el pastor Giovanni le dé mareo, Señor. Ahora el domingo me trae una mareol. Pero es en serio. También en la casa también. Ese poder que tienes en la casa, ¿para qué es? Que yo soy el jefe aquí, ¿qué? Y tiene una gorra que dice, soy el jefe, ¿y qué? En 2010 me gradué del seminario. Y mi esposa, en ese tiempo, y mi hija Dana, todavía la María José no la habíamos hecho, me hicieron este regalo. Y me dijeron, tú te gradúas hoy. Ah, mira, tú estabas allí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese discurso? Me dijeron, tú te gradúas hoy para servir.
Jesús sabe que tiene todo el control, que tiene el poder. Y ese poder se traduce en actos de servicio. Tenemos la famosa escena del lavatorio de los pies. ¿Por qué Pedro tiene problema con eso? Versículo 7. Respondió Jesús y dijo, versículo 6, perdón. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. ¿Cuál es el problema de Pedro? El problema de Pedro es que, en primer lugar, este es un trabajo para esclavos. La gente llegaba con sus pies polvorientos y el siervo de la casa, el esclavo, salía, se inclinaba y lavaba los pies de las visitas. En primer lugar. En segundo lugar, este era un trabajo para las mujeres. Capítulo 12. ¿Qué encontramos allí? En el capítulo 12. Entonces María, versículo 3, María, habiendo traído una libra de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió los pies y los limpió con sus cabellos, y la casa se llenó con olor fragante. Miren acá, miren para acá por favor. Esclavos y mujeres. Lo que Jesús está haciendo es un acto de servicio. El lavatorio de los pies era un acto de hospitalidad. Y Pedro tiene problema con eso. ¿Por qué? Porque Pedro se resiste ver a Jesús como una mujer o como un siervo. En su mundo de amos y señores, Pedro se resiste ver a Jesús como un siervo. Jesús le dice, si no te dejas lavar los pies, no tienes comunión conmigo, no haces parte de mi grupo. Es decir, aceptar a Jesús siervo es necesario para tener comunión y hacer parte de esta familia. Y en tercer lugar, podemos decir muchas cosas allí, pero vamos a seguir. En tercer lugar, lo tercero que Jesús sabía, en el versículo 11, porque sabía quién lo entregaba, por eso dijo, no todos estáis limpios. ¿Qué sabía Jesús? Entonces llevamos 3 asuntos que Jesús sabía. Primero, que había llegado su hora. Segundo, que el control estaba en sus manos. Tercero, sabía que entre el grupo había un faltón. Y a pesar de eso, Jesús lavó los pies del faltón. A pesar de eso. Es decir, Jesús le sirvió. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le lavaste los pies a un faltón? Nuestra tentación es servir a quienes nos sirven. Jesús dice en el Sermón del Monte, así es fácil. Si ustedes saludan a quienes los saludan, así es fácil. Pero amen a quienes los odian. Porque el Padre es así. Jesús sabía que había un faltón y le lavó los pies. Jesús mismo aplica este texto. Va a la mesa, se sienta y entonces viene la aplicación del texto. Dice el versículo 12, así que después de haberles lavado los pies, tomó su manto y se volvió a sentar a la mesa y les dijo, ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, decís bien, porque lo soy. Pues bien, si yo el Señor y el Maestro lavé vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies a unos a los otros. Inmediatamente Jesús va del acto simbólico al mensaje. Es decir, el mensaje es, sírvanse los unos a los otros, así como yo les he servido. Ese es el mensaje. Sírvanse los unos a los otros, así como yo les he servido. De cierto os digo, versículo 16, que el siervo no es mayor que su señor, ni tampoco el que le envió es mayor que el enviado. Eso es un dato cultural. Hay que entenderlo para entender ese versículo. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.
Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacen. Es decir, ustedes están inmersos en una cultura donde las escalas y los escalafones sociales dicen que el siervo no es mayor que su señor y el enviado no es mayor que el que le envió. Pero con este acto yo he subvertido eso. ¿Entendimos el texto? Esta es la cultura en la que ustedes están. Y son hijos de esa cultura. Pero yo les he presentado un modelo distinto. Si ustedes asumen ese modelo, si sabéis, versículo 17, estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. El texto nos presenta a Jesús sabiendo y haciendo. Y al final Jesús nos invita a saber y a hacer. Porque el que sabe, sabe. Si ustedes saben esto, bienaventurados sois si las hacéis. Corrige entonces, en primer lugar, como aplicación, la invitación al servicio, así como yo, y a encontrar gozo a través del servicio. A encontrar gozo a través del servicio. ¿Cuántos de ustedes encuentran gozo sirviendo? Porque aquí los servidores no son los únicos que sirven. Si uno llega y encuentra una silla ahí mal puesta, no, es que esos son los servidores. O sea, ya tú superaste esa etapa. El gozo del servicio. El gozo de estar buscando puestos. Hay gente que dice en la iglesia, es que a mí no me ponen a hacer nada. Lo que realmente está diciendo es que yo no tengo un puesto. Porque uno para servir no necesita puesto. Ni que lo nombren de comité de, ministerio de, o etcétera. Segundo, Jesús corrige un divorcio. Y lo hace en el versículo 20. De cierto os digo, que el que recibe al que yo envío, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. No recibir a Jesús es traicionar. Y a continuación el texto nos presenta a alguien, la narración de Judas, de alguien que no recibió a Jesús y que traiciona la misión. Pero lo que decía es que Jesús corrige ese divorcio entre nosotros. He escuchado una frase que me preocupa. Hay una parte de la iglesia que hoy dice, no, la gente está muy contenta con Jesús, pero mira con sospecha a la iglesia. Cuidado con eso. Porque recibir a Jesús es recibir la iglesia, que es enviada por Él. Y recibir a la iglesia es recibir a Jesús. Entonces debe haber ahí un divorcio. La iglesia es reflejo de nuestro Señor. Amén. En servicio, en calidad de vida. La iglesia es reflejo. Y concluyo con esto. Este texto es riquísimo, pero el tiempo no alcanza. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Amaos también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Pero eso lo dice Levítico 19 ya. ¿Cuál es la novedad? Eso ya lo decía la Biblia. La novedad es el canon que Jesús pone, como yo los he amado. Es decir, con actos de servicio y de entrega hacia los demás. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Y nos preparamos de esta manera para recibir la cena del Señor.